de tu público y tú dices, sabes que vamos a tirarle al 10% de la versión nueva y vamos a ver cómo nos va. Y esto viene de la historia de las minas de carbón, donde había diferentes gases tóxicos, entre ellos monóxido, y básicamente antes de que pero que no huelen, muchos gases que no huelen a nada, pero son súper tóxicos. Y ellos antes de entrar los mineros soltaban un canario dentro de la mina. Si después de unos minutos el canario seguía cantando, era que no había gases y que ellos podían entrar. Si el canario dejaba de cantar, era que la mina estaba con gases tóxicos y nadie entraba. Entonces, básicamente es lo mismo. Tú mandas una parte una actualización aparte de tu público y tú dices, si ese 10% no se queja, no tiene problema, no aumenta el índice de errores en los registros de errores, no aumenta la cantidad de tiempo, no desmejoran las métricas, es que vamos bien y vamos soltando poco a poco la, la actualización de la versión nueva. ¿Okay? Kubernetes mantiene el estado deseado. Básicamente, ¿qué es el estado deseado? Tú le pones reglas y le dices, mira, de esta aplicación quiero que haya 4 réplicas. Esas 4 réplicas quiero que corran en estos nodos que tienen más memoria. Y de la otra aplicación quiero que haya 30 réplicas y corran en donde sea. Réplicas son varias copias de la misma aplicación, contenedor, 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 que todos van de un balanceador de carga, que es como un semáforo, va repartiendo el tráfico entre ellos con diferentes técnicas para distribuir, básicamente distribuir la carga. ¿Cómo funciona? Así muy por encimita, un manifiesto de YAML, que no es más que un archivo de configuración escrito en YAML, le dice la configuración al clúster que debe tener, cuántas réplicas de cada cosa. ¿Qué es la reconciliación, el bucle de reconciliación o el reconciliation loop? Básicamente, Kubernetes se fija, así es como yo debería estar. Y cada cierta cantidad de tiempo, de forma periódica, está revisando los pods. Ahora vamos a ver lo que es un pod más adelante, pero es donde están los contenedores. ¿Ok? Básicamente él dice, está esto acá abajo, como dice esto acá arriba, este es el loop de reconciliación. Se fija, aquí abajo está como dice acá arriba, sí. Acá abajo está como dice acá arriba, no. Y él solito se reacomoda. Ah, espérame, ¿ve? Se me murieron 3 réplicas de esta aplicación y el manifiesto dice que debe haber 5. Bueno, arráncame 3, pero ya. Y esas cosas ocurren prácticamente de inmediato porque Kubernetes es súper, ultra, mega, recontra rápido para hacer ese tipo de operaciones. Súper, ultra eficiente. Entonces, básicamente, para rescatar qué es el estado deseado, tú le dices cómo quieres que esté, cuánto, dónde, cómo, quién, por qué, con qué red, en qué almacenamiento. Se despliegan los pods, que básicamente ahora vamos a ver lo que es un pod, que es donde están los contenedores corriendo, y el bucle de reconciliación o el reconciliation loop lo que hace es asegurarse y estar monitoreando de que todo esté como deba estar. Eso es una enorme ventaja para quienes trabajamos aplicaciones a escala, a grandes escalas, porque si no tú tendrías que estar todo el día monitoreando qué pasó y qué no pasó. Obviamente se hace, hay herramientas y tal, pero que la misma herramienta diga, me voy a poner como yo debo estar, es una gigantesca ventaja. Ok, un clúster de Kubernetes tiene 2 partes principales. ¿Okay? Y esto no debería ser Kubernetes en 6 minutos, debería ser Kubernetes en metanfetamina. Me siento que voy a millón. Ok, el plano de control o control plane es el que gobierna el clúster. Normalmente está formado por un mínimo de 3 nodos. Por un mínimo de 3 nodos, porque 3 nodos es lo que necesita la base de datos, que ahora vamos a mencionar, que se encarga de mantener el estado del clúster. En la base de datos donde se van a registrar qué están dando, qué no están dando, por qué están dando, contra qué están dando, cómo debería estar andando. Esa base de datos se llama etcd o etcd y necesita un mínimo de tres nodos para funcionar de manera distribuida en alta disponibilidad o HA o High Availability. ¿Ok? Esos 3 nodos obviamente no deben estar dentro del mismo servidor. Son normalmente máquinas virtuales en servidores físicos distintos, en, probablemente en zonas distintas del data center, independientes entre ellas, para asegurarse que, o incluso en regiones diferentes, si la latencia lo permite, para mantener es la cabeza del clúster.
Cuando se corren estos servicios en servicios cloud como AWS, Azure y Google Cloud, entre otros, en la parte del plano de control te la dan gratis, básicamente, y la controla el proveedor de cloud y es una caja oscura que tú no ves. Tú no te tienes que preocupar por el control plane. Cuando lo manejas en premisas o lo manejas en colocation o en infraestructura privada del cliente o en clúster pequeños como el que vamos a armar ahora, pues tú manejas tu control plane. El control plane mínimo es un nodo, pero obviamente en Kubernetes todo se hace redundante y en alta disponibilidad y hay ciertas buenas prácticas. El control plane básico por lo bajito deben ser 3 nodos. Y están los nodos de trabajo o worker nodes, que son los servidores en los que realmente se ejecuta la carga de trabajo. Para que lo busquen después de la presentación. Kubernetes trabaja sobre un paradigma de infraestructura que es el modelo cattle, como ganado, como vacas, reses, en vez del modelo PET, que era el modelo de antes, donde los servidores eran como mascotas que había que cuidarlos, alimentarlos y vigilarlos para que no se rompieran en producción. En el modelo cattle o ganado, básicamente los contenedores son como vaquitas y los servidores son desechables. Los nodos workers son como si fueran pequeños potreros. Tú tienes todas tus vacas en este potrerito aquí y este potrero se te quedó chiquito, pones otro y corres un par de vacas y distribuyes las vacas. Y luego esos servidores ya se hicieron viejitos y te compraste unos servidores nuevos, te compraste 2, 3 finquitas nuevas, tú mueves tus vacas a las nuevas fincas y las fincas anteriores simplemente las eliminas. Todo esto lo haces sin que el servicio deje de funcionar. Y el control plane viene siendo como la casa desde la que manejas tu finca. Y puedes hacer lo mismo, puedes arrancar un servidor nuevo de control plane en hardware nuevo, con todo nuevo, mueves tus vaquitas del control plane para el otro lado y matas el servidor viejo. Esto que permite intercambiabilidad y portabilidad de la infraestructura que está debajo de Kubernetes sin que se interrumpa el servicio. Se está desacoplando el hierro o las máquinas virtuales o la infraestructura del servicio como tal. Esa intercambiabilidad y portabilidad con cero downtime, o sea, sin interrupción o corte del servicio, es lo más importante de Kubernetes. Y por eso les decía, en los proveedores de cloud, pues toda esta parte del control plane tú nunca la ves, ellos mismos la actualizan, ellos mismos te dicen, hey, hay una nueva actualización, vamos a ir cambiando tus nodos, dale, ¿estás de acuerdo? Sí, y ese proceso ocurre solo. En cuanto a los nodos workers, no, pero también hay procedimientos en los clouds y en premisas para hacerlo sin ningún problema y sin cortes. Ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? ¿Qué hay en el plano de control? Un par de cosas que vamos a ver muy rápido porque son muy técnicas y las pueden investigar después. Hay un API server que básicamente tiene muchas APIs, son las APIs con las que hablan todos los componentes del clúster y se encargan de hacer el control de absolutamente todo lo que pasa en el servidor. Valida configuraciones, las persiste, maneja el plano de control, la parte de usuarios, etcétera. Todo lo maneja el API server. Todo es con. Está, vamos a darle admit aquí. Está etcd, que etcd básicamente es la base de datos en la que se persiste el estado del clúster. ¿Qué objetos existen? ¿Qué configuración tienen? eh, el tema de respaldo y restauración, etcétera. Y es una base de datos distribuida de modo clave-valor o llave-valor, key-value, básicamente muy rápida, distribuida, como les dije, puede ser en 3 nodos. Aquí hay los 3 nodos básicos. Y básicamente el API Server, cuando tiene algo que escribir, que necesita guardar y que no se pierda, porque necesito tenerlo ahí para poder consultarlo, lo guarda en etcd. Y etcd es extremadamente rápido. Hay un scheduler. ¿Qué significa scheduling? O agendado, no sé cómo le llaman en español. Pero el scheduling de los contenedores es el nombre técnico de cuando tú planificas, configuras, arrancas, gestionas o detienes un contenedor. Básicamente tú tienes un servidor host de Docker, por dar un ejemplo con Docker, ese proceso de voy a arrancar un contenedor, voy a reiniciar un contenedor, voy a apagar un contenedor, el contenedor va a tener esta imagen, todo ese
prender y apagar y gestionar contenedores se llama scheduling de contenedores. Bueno, el scheduler se encarga de poner los contenedores a funcionar en los pods. Ahora vamos a ver lo que es un pod. Y el scheduler es el que realmente administra la carga. Si fuéramos a Las Vegas, el scheduler es el man que reparte las cartas en la mesa, que dice una para ti, una para ti, una para ti, una para ti, ok, ¿quieres más? Sí. Si fuera blackjack, quieres, te quedas. Si fuera póker, tal, volteo, sí, jugada, no, sí, voltea las cartas. Básicamente, el croupier de Kubernetes es el scheduler, es el que reparte las barajas y las recoge. Se encarga de gestionar nuestras vacas, es el capataz de la finca. Pero el cerebro de la finca es el API server, ¿ok? Y básicamente así funciona. Hay un pod que está pendiente, el scheduler filtra los nodos y dice, espérame, tú eres un pod de una aplicación de IA, tú necesitas GPU, así que te voy a asignar en el nodo A que tiene GPU, es una máquina con GPU. En el nodo B no te voy a asignar ni en el C porque esas no tienen GPU. Entonces básicamente él reconoce el pod, se fija si los nodos donde los va a poner cumplen con las características que les dijimos más arriba, y que le mencionamos más arriba en ese aquel archivo YAML que mencionamos, y dice, ¿sabes qué? Tú sí cumples, tú también, ¿ok? Porque esa es otra cosa, podemos tener diferentes tipos de aplicaciones con diferentes requerimientos de hardware, ¿verdad? Diferentes requisitos de hardware, y básicamente cada nodo puede tener un tipo de hardware distinto, en lo que se llaman los node groups o grupos de nodos. Tú dices, mira, estos nodos están en Europa. Esta aplicación cuando la vamos a desplegar solo puede correr en nodos en Europa por temas de GDPR, de cumplimiento. Este pod que viene de tal aplicación requiere de GPU, o este es de una aplicación de tipo general, la puedo correr en donde sea que haya espacio. Es más, puede correr en GPU, en Europa, en todos lados. Después que haya espacio, tiene que correr. Entonces, básicamente puedes agendar o hacer scheduling de tus aplicaciones, desplegarlas en hardware heterogéneo que tú tienes agrupado y pones reglas y dices esto aquí, esto allá. Ok, el plano de control también tiene el controller manager, que básicamente el controller manager es el papá del bucle de reconciliación o el reconciliation loop. El controller manager es el que se pasa como la vecina de al lado, mirando cómo anda todo y quién anda, quién sí, quién no, quién anda con quién está casado con quién, si este se fue para el trabajo, si no se fue, si este compró un carro nuevo, si, bueno, lo mismo que las vecinas vida ajena, como decimos en Panamá, el controller manager está monitoreando todo el clúster todo el día para asegurarse de que el estado deseado que está guardado en etcd se esté cumpliendo a nivel de los nodos. El nodo está saludable. ¿Qué significa que un nodo está no saludable? Está muy lleno, está muy lento, no me está dando el desempeño que espero. Deployment replica set. Por ejemplo, hay suficientes réplicas de una aplicación. Hey, eran 5, se me murieron 3 por memoria, necesito reemplazarlo porque siempre tienen que haber 5. Y básicamente se comunica con el API server y están todo el día observando el controller manager, asegurándose de que el clúster esté como tú quieres que estés, lo cual se llama el estado deseado del clúster. ¿Okay? La unidad mínima de despliegue en Kubernetes es el pod. Un pod, la palabra pod significa una cápsula, como esas cápsulas de escape que hay en las películas, las naves espaciales que se meten 2 personas y se van. O una cápsula de una medicina. Es la dosis mínima que te vas a tomar. Bueno, es lo mismo. Un pod es la unidad mínima de despliegue. Y en un pod puede haber uno o más contenedores. ¿Ok? Puede haber un contenedor adentro del pod, o pueden haber 2, o pueden haber 3. Eso significa que si hay 3 contenedores adentro de mi pod, yo tengo escalada mi aplicación. No, porque tienes un pod. Un pod es como si fuera una bandeja en la que tú pones contenedores y debe tener mínimo uno. Y de hecho la buena práctica dice que por cada pod debería haber un contenedor, pero hay pods mixtos. Por ejemplo, Shopify, en el pod de Shopify está un contenedor de la aplicación, un contenedor de Redis para caché y un contenedor de base de datos MySQL, que básicamente es lo que utiliza un cliente de Shopify. Tienen como 3 o 4 contenedores dentro del pod y cada cliente tiene mínimo un pod. ¿Ok? Dentro del pod, todos los contenedores que están en el pod
comparten la red y comparten un almacenamiento efímero o volátil. ¿Qué quiere decir que comparten la red? Todos los contenedores dentro de un mismo pod tienen la misma dirección IP, como si fueran una sola computadora o una sola máquina virtual. Tienen la misma dirección IP todos los contenedores. ¿Cómo se diferencian los contenedores que están dentro de un mismo pod? Cada servicio corre en un puerto distinto. Tienes un Nginx, corre en el 80, tienes un Redis, corre en el 6389, tienes una base de datos MySQL, corre en el puerto 3306, pero todos están dentro de la misma dirección IP que les asigna Kubernetes a cada pod. Cada pod tiene una dirección IP dentro de una red, un segmento de red, y ese segmento de red corresponde al namespace que mencioné más arriba, que es básicamente un agrupador lógico. Todas las aplicaciones que están en el mismo namespace es como decir son del mismo departamento o viven en el mismo piso y se hablan entre ellas, más no se hablan con las otras que están en los otros namespaces. ¿Cómo hacemos ese aislamiento? A nivel de red. Entonces cada namespace va a generar un segmento de red. En ese namespace viven tus aplicaciones, cada aplicación tiene pods y los pods básicamente tienen una dirección IP dentro de esa red cada uno. Todos los pods, todos los contenedores dentro de un pod comparten la misma IP y sus servicios se distinguen por puertos. Normalmente hay un contenedor adentro de cada pod y tiene un volumen compartido entre todos esos contenedores, como dice aquí, es efímero. ¿Qué quiere decir que es efímero? No vamos a almacenar archivos, no vamos a almacenar cargas de archivos, no vamos a almacenar bases de datos en los pods de manera default, no, por defecto no, porque donde ese pod se muera, se mueren los datos que viven adentro de él, a menos que utilicemos almacenamientos persistentes, que también Kubernetes te permite manejar distintos tipos de almacenamiento. Almacenamiento volátil para las aplicaciones que nada más son en memoria, y nada más son la aplicación, porque lo guardo en un S3, porque lo guardo en una base de datos aparte del clúster, fuera del clúster. Si voy a persistir data dentro del clúster, puedo tener servicios de almacenamiento persistente. ¿Cuántos? Diferentes. Almacenamiento persistente barato, almacenamiento persistente caro, uno lo quiero distribuido en varios data centers, uno lo quiero nada más en ese data center, etcétera. Hasta el almacenamiento lo vamos a manejar en Kubernetes. Y el sidecar, que básicamente son proxies y métricas, ahora vamos a ver. Ese es el pod. El pod es lo más bajito que hay en Kubernetes. Entonces, el nodo worker, sorry la traducción automática de mi apropiación del video, que lo convertí en esta presentación por medio de la maravilla de la inteligencia artificial. Básicamente, en un nodo worker hay tres componentes principales. Está kubelet, que kubelet lo que hace es hablar con el plano de control. ¿Ok? Acuérdense, el nodo worker es un servidor o una máquina virtual que es como si fuera un potrerito de una finca donde vamos a poner nuestros pods, que son como vaquitas. Bueno, kubelet es el jefe de ese nodo worker. Kubelet habla con el plano de control o control plane y le dice, hey, este es el estado de este potrero que está aquí. ¿Ok? Y el API server es en el plano de control, en el control plane, como les dije, el que habla con kubelet. Y dentro del nodo worker está kubelet y está el container runtime. El container runtime se encarga de poner los contenedores a funcionar. Y aquí en la gráfica nos hace falta un componente que es el proxy. Está el kube proxy, que básicamente es el que les da red a los pods. Es el que se va a encargar de la conexión de red de los pods. El container runtime se encarga de arrancarlos y apagarlos. Ni el container runtime ni el proxy hablan con el control plane. Ellos hablan con el kubelet y el kubelet les dice qué hacer según lo que les manda el control plane o el API server. Este es el boss of bosses, el GOAT, el jefe. Este es el supervisor por departamento. El departamento es tu nodo de worker y él tiene su container runtime, que es el que pone a los manes a trabajar, y tiene el kube proxy, que es el que los enchufa a la red, que aquí por alguna razón no me apareció. Ah, sí, aquí está el kube proxy. Básicamente es el que se encarga de manejar la red de los pods. Y, bueno, dice de pods a aplicaciones estables, básicamente lo que ya hablamos, las aplicaciones se replican a varios nodos, se actualizan de forma gradual y se les puede hacer muy importante, pues hacer un rollback. Desplegaste algo en Kubernetes, salió mal la vuelta, hay un proceso ya establecido de rollback. Hay un millón de técnicas de despliegue con
lo que le llaman los pipelines de CI/CD, integración continua, despliegue continuo, continuous integration, continuous deployment. Básicamente todo en Kubernetes se automatiza, pero lo básico es, hay despliegues, un despliegue, por ejemplo, una aplicación que tú lances es un despliegue, ese despliegue va a tener varias réplicas, o sea, varias copias de la aplicación, se le van a hacer actualizaciones y rollbacks. El servicio ya tiene que ver más con la gestión de la red. El servicio es lo que conecta un despliegue a la red de Kubernetes, dentro de Kubernetes, se llama servicio, le da un nombre de DNS estable, o sea, un URN, no un URL. Por ejemplo, no sé, pod 1 punto tal tal punto tal punto kubernetes punto lo que sea punto com, ¿ok? Y balancea el tráfico entre los pods. Cuando tienes 3, 4, 5 pods de una misma aplicación, se encarga como si fuera el croupier de repartir las barajas, las cartas por igual, o sea, el tráfico por igual entre las réplicas de tu servicio, entre los distintos pods. Y un ingres, básicamente, es la forma, no sé, especial en la que Kubernetes le llama a los proxies reversos como en Nginx. Y básicamente el ingres es lo que permite que entre tráfico de fuera del clúster por medio de HTTP y HTTPS. Kubernetes es para desplegar aplicaciones que entran por HTTP o HTTPS, básicamente aplicaciones web. Está específicamente hecho para web. Y el ingres se encarga de ser la puerta de entrada entre el tráfico que viene de fuera y el tráfico que va hacia afuera del, del, del clúster. Un clúster es un grupo de uno o más servidores, uno o más máquinas virtuales que están funcionando en grupo como si fueran una sola infraestructura. ¿Okay? Por eso hablamos de clúster de Kubernetes. Entonces, básicamente, estas son como las partes básicas que vas a gestionar en Kubernetes. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo el tráfico externo llega al ingress controller, que luego llega a un servicio. Como les dije, el tráfico externo viene por la red HTTP, HTTPS. El ingress controller es un componente de red que recibe el tráfico dentro de Kubernetes desde afuera, que lo manda a los servicios, que los servicios también son un componente de red, pero interno dentro del clúster, que a su vez identifica hacia qué deployment. Un deployment no es más que una aplicación. Vamos a desplegar una aplicación. Esa aplicación está formada de uno o varios deployments. El servicio lleva al deployment y del deployment va a los pods, y los pods es donde están los contenedores que realmente trabajan y hacen el trabajo de nuestra aplicación. Y pues hay dos tipos de configuraciones. Cuando las configuraciones no son sensibles, las guardamos en una cosa que se llama un config map, que podríamos dar una charla de 3 días sobre los config maps. Y cuando las cosas sí son sensibles, las guardamos en secretos dentro del clúster. ¿Cuál es la idea? Que en el contenedor que está dentro de tu pod no tengas guardados ni configuraciones ni secretos. ¿Para qué? Para que si ese pod se muere y arranca otro por otro lado, pueda decir cuál es que era mi configuración, por eso se llama config map, porque mapea o enlaza la configuración a donde sea que los pods estén. Entonces el pod dice, vengo al config map a buscar mi configuración. La vaca dice, hey, ¿a dónde es que yo me tengo que poner? Y esto le dice, ponte aquí, ponte allá, y tú eres blanca, y tú eres negra, y tú eres Jersey, y tú eres Brahma, y tú eres Indo-Brasil. Y cuando va y le pregunta, dice, ¿soy niño o niña? Entonces le dice, eso es secreto. Vamos a guardarlo acá en los secretos para que nadie sepa si tú eres niño o niña. ¿Ok? O cuál es mi código del número de vaca para que nadie me vaya a robar. Ah, bueno, eso va en los secretos. Entonces, básicamente las configuraciones tampoco están asociadas directamente a la aplicación. ¿Por qué? Porque los contenedores de la aplicación se pueden morir en cualquier momento todos. Y si tienes 0 pods, ¿dónde está la configuración para arrancar nuevos? O para colocarles cuando los arranques. Todo eso se guarda en otra parte. Por eso Kubernetes es tan complejo, porque todo se desacopla. Desacoplar es el juego. Todo se parte en pedacitos, muchos pedacitos, de manera que puedas mover y quitar muchos pedazos. ¿Ok? Y pues aquí está todo el flujo técnico de Kubernetes, y eso ya no lo vamos a ver porque eso es la parte que ustedes van a investigar. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda en la llamada. Nos quedan 15 minutos. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un nuevo Meet y lo voy a pasar aquí en el mensaje de la misma llamada para que se puedan pasar al nuevo Meet, y vamos a hacer la parte
del laboratorio, digamos, práctico. Vamos a ver. Y ya ese lo vamos a hacer sin cámara. Roberto, ¿y por qué nos tenemos que cambiar a otro Meet? Porque se va a acabar en 15 minutos. Ah, no sabía que Meet tenía límite de tiempo. Sí, cuando es gratuito tiene límite de 1 hora. Entonces, para no quedarme en la mitad del laboratorio, preferiría, si es posible, que se pasen aquí al que les estoy poniendo en el mensaje del chat. Lo voy a poner también en el grupo de demo. Voy a poner aquí continuación. Y lo vamos a poner acá en la comunidad Doyo, continuación. Y déjenme pasarlo al grupo de infra, que también lo había pasado por allá. Nunca lo encuentro. Ese es mi grupo y nunca lo encuentro. Vamos a ponerlo aquí, continuación. Ok, entonces vamos a ir recibiendo a la gente. Te escuchamos. Perfecto. Bueno, Entonces, vamos a compartir aquí rápidamente. Ok. Entonces, vamos a hacer un laboratorio medio rápido. Vamos a usar el cloud de Hetzner. Hetzner es un proveedor en Alemania espectacular. Alemania, Estados Unidos y Finlandia. Es muy barato, es buenísimo para hacer laboratorios. En este momento vamos a usar la nube de ellos porque vamos a preparar algo muy rápido. ¿Qué vamos a preparar? Vamos a preparar un clúster de Kubernetes bien básico, pero como también tenemos que desplegar cosas a Kubernetes y el despliegue es toda una historia, vamos a utilizar una herramienta que se llama Doku. La voy a dejar por aquí, la voy a poner en el chat. Doku es una herramienta también para orquestar despliegues en contenedores que funciona en una sola máquina, o sea, en un solo servidor o máquina virtual. Es idéntico a Heroku, es open source y lo corres en tu propia máquina, pero también si en un momento dado quieres ampliar ese despliegue hecho en Doku, lo quieres ampliar a algo multinodo con alta disponibilidad, Doku te permite conectar su eh, la máquina de los despliegues que haces con Doku a un clúster de Kubernetes de manera muy fácil, así que resuelves varios problemas, resuelves el problema de la escalabilidad con Kubernetes, resuelves el problema de cómo vas a automatizar los despliegues, resuelves el problema de dónde manejar las variables de entorno y vamos a usar un sabor de Kubernetes. Kubernetes tiene varias distribuciones, que son distribuciones, son distintas versiones de Kubernetes que al final son lo mismo, solo que empacado de una manera distinta para usos distintos. Vamos a usar K3S. Se me olvidó decirles eso durante la presentación. Básicamente, cuando ven Kubernetes casi siempre se le llama, está escrito así, K8S. K8S es Kubernetes porque es la K, la S y las 8 letras Kubernetes que están en el medio. Para no escribirlo completo, K8S. Igual que cuando ven I18N, que es Internationalization, básicamente es la I, la N y las 18 letras del medio. Es un tipo de, no sé, de forma de notación de texto bien nerd. Entonces, básicamente K8S es Kubernetes. Bueno, está K3S, que básicamente es una forma más liviana de Kubernetes, que la sacó la gente de Rancher Labs. Rancher Labs son una de las autoridades en, en Kubernetes. Rancher es un orquestador de Kubernetes. Déjame ver aquí, Rancher. Solo para que conozcan un poquito de herramientas que hacen la vida un poco más fácil. Rancher es una herramienta a nivel enterprise para gestionar Kubernetes, pero también tiene versiones que puedes usar sin costo. Ayuda bastante Rancher, es bastante práctico cuando tienes una escala que lo requiera. ¿Ok? Entonces ellos crearon esta distribución de Kubernetes bien básica, no es básica, ojo, tiene todas las funciones. Lo que pasa es que lo empacaron todos esos componentes, el kubeproxy, el API server, el Flannel para manejar la red y el kubelet y todo esto vive junto en un solo binario que pesa 40 megas. Y tú básicamente pones un binario de 40 megas en cada uno de tus servidores de control plane y un binario en cada uno de tus workers y listo.
no tienes que instalar un montón de componentes. Ellos todo lo empacan en un solo binario. Entonces lo hace súper liviano. Como les dije, originalmente era de Rancher y ahora es un proyecto del Cloud Native Foundation, que básicamente es el que gestiona todas estas tecnologías de cloud que se vuelven open source. También existe KZeroS, solo para que lo tengan en el horizonte, que es de Mirantis. Mirantis es una de las compañías más grandes que hay de gestión de contenedores de Kubernetes. Fueron los que compraron el negocio de cloud de Docker cuando Docker dejó de ser una empresa de cloud y se quedó solo como el proyecto open source. Y Mirantis hacen una herramienta que ahora vamos a usar que se llama Lens, que es la herramienta ya casi que por defecto para gestionar Kubernetes de manera gráfica. Hoy vamos a usar K3S. ¿Por qué? Porque Doku tiene una integración propia de K3S y nos hace muy fácil desplegar un clúster y además del clúster, tener Doku para desplegar las aplicaciones. Entonces vamos a necesitar 4 máquinas virtuales. Vamos a arrancar 4 máquinas virtuales aquí en el cloud de Hetzner. Roberto, disculpa que te interrumpa. Una Interrúmpeme. consultita para Dime. el señor Juan José. Ujú. ¿Siguió la grabación o...? Sí, ¿Cómo? estoy ya está en la sesión nueva. Ah, ok, pues perfecto. Muchísimas gracias, Juan José, por eso. Nosotros vamos a gestionar hoy un clúster muy sencillo, muy basiquito, y lo vamos a hacer nada más con 3 máquinas, porque solamente es para la demo. Así que vamos a levantar 3 servidores costo optimizados en Hetzner y lo vamos a hacer en Finlandia, porque ahí están muy económicos. Vamos a levantar 3 máquinas Ubuntu. Vamos a quitar el IPv6. Vamos a agregar una llave de SSH aquí para poder entrar a ella. Vamos a buscar mi llave. Buscar mi llave pública aquí para agregarla. Por favor, en el siglo XXI dejen de usar SSH con password. Eso no se hace. Eso es de gente fea. No le vamos a colocar ningún firewall. Es broma. Yo sigo siendo feo y lo hago con llave. Ponemos aquí pues la parte de... Vamos a ponerle los... Bueno, esto es costumbre. No le vamos a poner backups. Esto va a morir ahora. Y vamos a crear nuestras 3 máquinas. Este le vamos a llamar master. Más vamos a llamarle control plane, que básicamente va a ser la máquina de Doku. Este le vamos a llamar worker 1 y este le vamos a llamar worker 2. Okay. Si se dan cuenta, la nomenclatura ya cambió de master y slave por temas de que las cosas sean políticamente correctas. Ya en tecnología nada se llama master y slave, todo se llama main o control plane y los satélites le llamamos workers. Le vamos a crear esto. Nos vamos a tomar un par de licencias, hoy vamos a trabajar todo con IPs públicas, vamos a exponer todo públicamente. Me estoy tomando esta licencia simplemente para poder explicarles de manera rápida, pero obviamente todo esto normalmente trabaja dentro de una red privada. En el control plane solo tenemos los ingresos expuestos públicamente y hay todas unas normas de seguridad que hoy las vamos a obviar para efectos académicos. Yo voy a poner a instalar aquí en el control plane Doku. Eso se va a tomar unos minutitos, así que vamos a aprovechar desde ya para que puedan hacer preguntas. Vamos a esperar, creo que no ha terminado de levantar. No ha terminado de levantar del todo. Ahí levantó. Y vamos a poner a instalar Doku. Entonces, primero vamos a hacer un update, como siempre. Y vamos a instalar Tmux. Tmux lo que crea es una terminal virtual, cosa que si en caso tal se nos cierra la sesión de SSH en plena sesión, no perdamos lo que estamos haciendo. Vamos a ponerlo en Tmux. Vamos a poner a instalar Doku. Siguiente comando. Y ahí se va.
Entonces vamos a aprovechar mientras esto está instalando, que va a demorar unos 2 o 3 minutos, tal vez un poquitín más. Me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Soy todo suyo. Vamos a dejar de compartir y vamos a abrir la cámara. Vamos a poner mi background. A ver si me ven por ahí. Sí, ahí me ven. Te vemos, te vemos. ¿Tienen alguna pregunta? El momento es ahora. A ver, si no hay preguntas es que no expliqué nada bien. Me gustó el tema de la comparativa con el ganado, pues, y está en el logo de esta empresa Rancher Rancher. el ganado, entonces lo entiendo uno más fácil el concepto. Les voy a dejar un documento que es de la gente de Java.io. Lo voy a poner en el chat, que les va a servir de mucho. Les voy a poner también el link de Docu. Java.io tiene una buena explicación de cattle versus pet. Básicamente, esto rompió todo el paradigma de cuidar servidores. Se te puede morir a cualquier hora un servidor de Kubernetes y no pasa nada, porque básicamente vas a tener otros y el tráfico se va a mover hacia los otros de manera automatizada. ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchachas. Gracias por el muchachos. Aquí todo el mundo es joven. Bueno, aquí ya terminó la instalación de Docu, así que vamos a compartir pantalla y apagar cámara. Vamos a compartir pantalla y vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Ok, entonces vamos a salir de Tmux para que no nos moleste mucho. Aquí ya tenemos Docu, ¿sí? Entonces ahora vamos a preparar nuestro, vamos a preparar el clúster a partir de comandos que tengo aquí. Voy a tratar de irles explicando qué estoy haciendo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a inicializar el clúster no vamos a inicializar el clúster. Tengo que hacer una preparación primero. A ver, sí lo vamos a hacer. Vamos a buscar la dirección IP que tenemos en esta máquina, que viene siendo esta que está aquí, 372747, porque yo le voy a decir específicamente cuál es la IP que yo voy a exponer, porque el servidor tiene varias, IPv4, IPv6, tiene una de Docker. Le voy a decir cuál es la IP por la que yo quiero exponer el clúster. Esto que dice taint scheduling, tainting, que taint significa como manchar o marcar, lo que hace es, al hacerle tainting al scheduling, yo le estoy diciendo que como este va a ser mi control plane, yo no quiero que aquí arranque contenedores de servicio. No quiero que arranque pods. ¿Por qué? Porque en K3S, como es liviano y es para Edge Computing significa computación al final, en el borde de la red. O sea, los servidores que tienes locales, máquinas livianas, tu propia computadora, hay clústeres de Kubernetes corriendo debajo de las antenas de celular en algunos lugares que despliegan aplicaciones móviles para que la gente las tenga en primera fila directamente de la torre de celular a tu celular para tener latencia baja. Entonces yo le estoy diciendo aquí, entonces K3S como funciona en esos entornos, te permite aprovechar los servidores del control plane para desplegar aplicaciones, para tener, digamos, maximizar el uso de la infra o tener mayor aprovechamiento de la infra. Yo le estoy diciendo en el control plane no me corras nada. Que la buena práctica es que el control plane se dedica a controlar, no a ejecutar aplicaciones. Y le estoy diciendo la IP por la que quiero exponer el nodo. Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir mis otros dos nodos aquí por SSH que los tenemos que preparar. Estos dos potreritos los tenemos que pegar a nuestra finquita aquí. Vamos a conectarnos a ellos. ¿Qué pasó, Molly? Mi Weimaraner quiere aprender Kubernetes. ¿Qué pasó, mami? Estoy trabajando. ¿Sí?
Ahora yo juego contigo. Vaya a ladrar allá. A ver. Vamos entrando a las dos máquinas, Worker 1 y Worker 2. Y vamos a esperar que esto termine su instalación. Alguien está llegando a la llamada. Ajo. Llegó el máster. Ahorita, si se dan cuenta, a medida que se van desplegando las cosas en el nodo de control plane, si ven, dice, estoy desplegando el Cert Manager. El Cert Manager es el servicio, por ejemplo, que maneja los certificados de SSL en el clúster. Y dice 0 de 1, 0 de 1, 0 de 1. Y repite hasta que llegue el momento que diga 1 de 1 y va con el que sigue. Eso que está monitoreando y asegurándose de que el recurso se cree, eso es lo que yo les llamaba, que se llama el bucle de reconciliación o reconciliation loop, que es básicamente es el controlador del control plane, que está uno de los servicios, que es el controller manager, que está chequeando y chequeando y chequeando y chequeando hasta que los recursos estén saludables y estén arriba. Dice, aquí dice, empezando la espera de 29 recursos con un timeout de 5 minutos. Y aquí va. Está desplegando. Queda es un operador para hacer autoescalado. ¿Qué es autoescalado? Básicamente tienes una aplicación y tú le dices, mira, tú arrancas con 5 réplicas o 5 copias, pero tú puedes autoescalar hasta 30 copias. Si el tráfico se vuelve, si la respuesta es en menos de tantos segundos, si los contenedores están usando más del 80% de memoria, a mí no me molesta. Si los contenedores están usando más del 80% de memoria, si el CPU se sube a más de tanto, escala. Y él básicamente busca dónde hay un nodo que tenga disponibilidad y que cumpla con las reglas y empieza a autoescalar. Eso también en nubes como en Azure, en AWS o en Google, no solo escala la cantidad de pods a nuevos nodos, sino que también usando los autoscaling groups o grupos de autoescalado de esas nubes, te puede aumentar la cantidad de nodos. O sea, tú puedes pasar de tener 3, 4 nodos a tener 100,000 nodos en cuestión de minutos. Lo hace Rappi. Mercado Libre en horas pico, hace como 2, 3 años, en horas pico usaban 3,000 nodos. O sea que se agregan nodos worker al clúster de manera dinámica, o sea, automática y solita, y se agregan 3,000 nodos al clúster, 3,000 nodos worker, hacia allá se corren los pods, y cuando el tráfico baja, él empieza a recoger para atrás. Vamos a darle unos minutitos aquí, nada más que termine de desplegar queda. Se me olvidó obviar queda. Pero luego vamos a conectar estos nodos que están acá. Vamos a ver. Y un nodo puede ser una máquina virtual o puede ser un hierro, ¿eh? Un nodo puede ser una máquina virtual o puede ser un hierro. Cualquiera de las dos. Así es. De hecho, mientras tanto, déjenme ver si puedo conectarme a un clúster que ya tenemos funcionando. Vamos a usar esta herramienta que se llama Lens. Lens es una herramienta para administrar Kubernetes de manera visual. De hecho, para responder la pregunta, creo que fuiste tú, Paulino, que me preguntaste, ¿no? Ofi. Puede ser una máquina virtual o puede ser un hierro y puedes tener combinación de las dos. Para Kubernetes es indistinto. Entonces vamos a darle skip aquí y vamos a ver si podemos abrir el clúster de... No, el de factura fácil no lo vamos a abrir. Y una pregunta. Sí, claro. Si Kubernetes es tan agnóstico, no le importa qué versión de sistema operativo tú estás corriendo en el nodo. Tampoco. Tú puedes tener nodos worker donde unos son Alma Linux y los otros son Ubuntu y los otros son Fedora y los otros son Red Hat y puedes usarlos indistintamente. Y bueno, lo único que tiene que valer es el kernel, ¿no? Sí, exacto. El kernel de Linux, obviamente. Todo esto funciona en Linux. No, quiero decir, o sea, el kernel tiene que ser homólogo entre todos o puede ser diferente. Debería ser la misma versión del kernel, sería lo ideal,
pero como los kernels son retrocompatibles, yo he tenido nodos bastante heterogéneos sin problema. Entonces, por ejemplo, este es un clúster que está en producción de un cliente que tengo la libertad para mostrarlo. Este clúster tiene, para cumplir con la buena práctica, como les dije, 3 nodos de control plane, 3 nodos de worker. Aquí lo ven, el control plane está corriendo etcd, que es la base de datos que controla el estado del clúster, y los tienen marcados los 3 como master, y estos 3 son workers. ¿Qué puedo hacer yo aquí desde Lens? Yo puedo ver el consumo en un momento dado de memoria, de procesador, perdón, de memoria. Puedo ver el tráfico aproximado de la red. Ahorita mismo no hay mucho tráfico allí. Puedo entrar a la terminal de ese nodo. Ahí estoy entrando a la terminal del nodo y lo gestiono desde aquí mismo. Puede ser que se demore un poco. Está por VPN. Ahí estoy viendo el nodo como tal. Si se dan cuenta, es un docu también. Vamos a salir de ahí. Y lo mismo puedo hacer con los workers. Obviamente el nombre aquí lo tomó a partir de la IP más una cadena de texto aleatoria. De hecho, se dan cuenta, esta acaba de cambiar. Y esta según te vas moviendo, van cambiando de posición. Y básicamente estos nombres se pueden controlar también para hacerlos un poquito más nice. Estos nodos tienen, ahorita mismo, vamos a ver, en recursos tenemos este CPU, tienen un par de cores y tienen 4 GB de RAM, y los workers tienen un poco más. Los workers tienen como 8. Y aquí me dice todos los pods que están corriendo en un momento dado adentro de este worker. Este es un nodo worker. Y aquí están todos los pods que están corriendo. Todos estos pods están corriendo aquí, en este nodo. Y si voy cambiando de nodo, me va mostrando los pods que están corriendo en los otros nodos. Y esos pods están todos distribuidos de manera pareja, usando una regla que se llama la regla de antiafinidad, que lo que hace es asegurarse de que los pods de una misma aplicación no estén 2 y 3 en un solo nodo y luego en los otros 2 no haya nada. Lo va distribuyendo de manera pareja. Eso uno lo tiene que configurar, pero cuando trabajamos con una herramienta como Doku, que por supuesto que me iba a dar un error en el despliegue porque las demos en vivo son así, básicamente se encarga de distribuirlo de manera pareja. ¿Ok? Aquí una cosa curiosa que van a ver se llama Longhorn. ¿Qué es Longhorn? Longhorn es un sistema de almacenamiento, distribuido. ¿Qué pasa? Si tenemos 3 nodos de Kubernetes, vamos a buscar Longhorn para pasarles el link. Si tenemos 3 nodos de Kubernetes, por ejemplo, como tenemos ahí 3 workers, obviamente dentro de esos pods puede que haya algo de datos que son efímeros, que se pueden morir, pero no me conviene que cuando un pod se mueve de un lado al otro, se le muera toda la data. De repente yo tengo data en los pods que necesito mantener o persistir, es la palabra. Que necesito que cuando el pod se muera en este nodo y se pase para este, o se muera en este y se pase para el otro, yo necesito persistir esa data. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo necesito que lo que se escriba en un nodo, se escriba el disco de ese pod o el almacenamiento de ese pod, se escriba en los otros. Y eso sería un almacenamiento distribuido. Eso es lo que hace Longhorn. Longhorn es un sistema de almacenamiento distribuido donde aquí tienes tu nodo 1, como lo ven, aquí están los discos duros abajo físicos, y él dice, esta réplica, el disco de esta réplica lo voy a guardar aquí y lo voy a guardar en otro lado. Y el de aquí lo guardo aquí y lo guardo en el otro nodo. Cosa que cuando un pod se mueve de un lado al otro, una copia de su, entre comillas, disco, que más bien es el almacenamiento, lo esté esperando y los datos no se pierdan. Vamos a ver si podemos echarle un ojito a Longhorn en la sección de storage. Algo así medio rápido. Vamos a ver si en el service vamos a cambiarlo a... ¿Dónde está? Aquí está Longhorn. No sé si puedo exponer el servicio aquí. No, eso está en los servicios. Vamos
buscar Longhorn. Longhorn aquí. Y el Longhorn tiene un frontend. Aquí está el frontend. Y una cosa de belleza que puedo hacer en Kubernetes, por ejemplo, esto está corriendo en una IP privada dentro del clúster. Yo no puedo ver esa IP privada en mi computadora. Entonces yo lo que voy a hacer es le voy a hacer un forward y le voy a decir que lo arranque en el navegador. Y aquí yo puedo ver una dirección localhost, que no es mi computadora, es localhost dentro del nodo de Kubernetes. Le hice un port forward para verlo en mi computadora. Entonces esto es Longhorn. Longhorn lo que hace es, en los 3 nodos, él dice, tengo tanto de almacenamiento en cada nodo, ¿verdad? Aquí están los 3 nodos. Estos 3 que están acá arriba, ven que dicen disable, ese es el plano de control. Ahí no puedo desplegar nada. Pero acá en estos 3 dice schedulable, como les explicaba hace un rato, scheduling es el proceso de agendar o poner a funcionar un contenedor. Y él dice, mira, tengo 3 discos de 187 gigas en cada uno, en donde puedo poner a correr cosas. Y aquí están los volúmenes. Yo puedo crear un volumen y ese volumen se distribuye a los 3 nodos, de manera que en los 3 nodos habría copia de la misma data, cosa que si un pod que requiere de esa data se mueve de un lado al otro, pues ese volumen ya está distribuido. Obviamente los volúmenes no los voy a crear yo manualmente. La pifia es que los volúmenes se crean como parte de la configuración cuando haces un despliegue. Puedes hacer backups automatizados también si le colocas en dónde los vas a hacer los backups de todos tus datos, y puedes correr tareas recurrentes como limpiezas, compactaciones, compresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hey, si yo quiero usar Portworx, Ajá. ¿se reemplaza Longhorn? Por supuesto, están los CCI, que son los CCI en Kubernetes. Container Storage. Sí, Container Storage Interface. Exacto. Y así como está Longhorn, hay un montón de otros. Están los almacenamientos no persistentes. Están, por ejemplo, lo que menciona Paulino, Portworx es de la marca Pure Storage, que es una marca de almacenamiento Enterprise a otro nivel. Y básicamente ellos tienen Portworx, y Portworx es un controlador para almacenar datos de manera persistente de tus Kubernetes en un equipo como este. Es una SAN Pure Storage. Tiene un montón de discos y hace un montón de redundancia y funciona súper rápido. Y hay otros CCIs, por ejemplo, todos los proveedores de cloud, Azure, Google y AWS, tienen sus CCIs para Elastic Block Storage y para sus diferentes tipos de almacenamientos que tienen. Por ejemplo, vamos a ver ahora la parte de workloads. Creo que la demo esta no nos va a funcionar, porque las cosas son así. Pero básicamente esto está configurado igualito que ese que íbamos a levantar. Aquí tenemos los deployments. Cada deployment es una aplicación. Vamos a ver aquí lo que les decía de los namespaces. Los namespaces agrupan diferentes aplicaciones. Algunas de estas aplicaciones, como el Ser Manager, el Longhorn, son servicios del sistema, pero los servicios del sistema también son considerados aplicaciones dentro del clúster. Entonces, por ejemplo, Authenticate es una aplicación de validación biométrica. Vamos a ver el de staging, es el que tienen acá. Ya tiene varios servicios funcionando. Cada uno de estos es un microservicio. Se dan cuenta, este microservicio tiene 2 réplicas, o sea, 2 pods. Están en 2 nodos distintos. Aquí los podemos ver. Este está en el nodo 224 y este está en el nodo 229. Tengo muchísimo tráfico. No me alcanza con 2 pods. Yo básicamente hago así. Y le digo scale. ¿Y qué va a hacer? Automáticamente arrancó nuevas copias de la misma aplicación. Y si me voy a pods, aquí me dice los pods que ya están listos, están en verde. Y básicamente ya aumenté mis réplicas. Si se dieron cuenta, voló. Por esto están probablemente por empezar a marcar monitoreo, pero ya me marcan que tienen un contenedor en verde. Si tuvieran más de un contenedor, tendría más de un cuadrito. Cada uno de estos es una réplica de exactamente la misma aplicación. Eso es de lo que tienes en divisa. Esto está en divisa, sí, en Panamá. Entonces, básicamente,
En Tigo, sí. Entonces, ahorita hay 18 réplicas corriendo de esa aplicación. Se distribuyeron, vamos a ver aquí, se distribuyeron entre los nodos, el 225, el 224, el 229, esos son los tres. Ellos se van a distribuir de manera pareja. Esta es la cantidad de memoria que usa cada pod, prácticamente nada. Y si ahorita ya el tráfico bajó y yo dijera, bueno, ya el tráfico bajó, no necesito tener tantas, vamos a volver a ponerlo en 2 y hago scale, básicamente van a empezar a desaparecer los pods que ya no son necesarios y mi aplicación en ningún momento cae. Aquí lo vamos a ir viendo, esto es para reiniciar la aplicación. Incluso cuando haces un restart, los restarts se hacen grateful, ya quedó en 2 réplicas. Vamos a abrir aquí. Y estas ya están todos, los ven, terminating, terminating, terminating. Este quedó corriendo. El otro, demasiado bonito. Entonces, esa es una forma de ver, por ejemplo, las replicaciones. ¿Cómo manejamos los nodos? Que era lo que les decía. Si en un momento dado, digamos, a este hierro que está aquí, este es un hierro, ¿no? Ya le llamamos hierro, pero puede ser una máquina virtual. Puede ser físico virtual. Digamos que a este nodo yo le tuviera que hacer un trabajo. Y él ahorita mismo tiene todos estos pods aquí funcionando. Yo tengo que hacerle un trabajo a esta máquina, le voy a actualizar el sistema operativo o lo que sea. Paso número 1, lo puedo acordonar. ¿Qué significa acordonar un nodo de trabajo? Acordonar es literalmente como cuando llegas al aeropuerto y hay una cinta que dice de ahí para allá no puedes pasar. Bueno, básicamente le pones un cordón y al acordonarlo, ven que dice scheduling deshabilitado. Ya no puedes arrancar más contenedores en este worker. Puede ser porque le vas a hacer un mantenimiento, puede ser porque calculaste mal y se te está saturando el nodo y dices, sabes que aquí ya no más, ¿ok? Pero básicamente detienes la posibilidad o eliminas la posibilidad de poder agendar nuevos contenedores o hacer scheduling de nuevos contenedores o nuevos pods en este nodo. Luego puedes hacer el proceso de drenado. El drenado lo que hace es correr todos estos pods que están aquí, los va a correr hacia otro nodo que esté disponible. Y en el momento en que lo drenes, ¿Cómo él guarda la consistencia? toda la consistencia está en el plano de control. Y el plano de control en la base de datos etcd sabe cuál es el estado, sabe cuántas réplicas debe tener de cada cosa, cuántos pods deben haber corriendo, qué red tienen, qué almacenamiento tienen, absolutamente todo se guarda en el plano de control en etcd. Entonces, básicamente, si yo dreno este nodo, que primero él crea los nuevos pods, vamos a drenarlo, él crea los nuevos pods en los otros nodos, ahí está drenando, está mandando Un su... chistosito él, ¿no? Con la calavera. Ah, no, ese es el logo de mi terminal, yo lo tengo así, de la terminal de mi computadora. Un poquito fan del Punisher yo. Entonces, básicamente, él está ahorita mismo drenando el nodo. Si yo me fijo aquí, va bajando la cantidad de pods que hay. Todos esos pods ya arrancaron en otro nodo. Aquí están. Yo asumo que el primero arranca el pod en el otro lado y después le Sí, transfiere señor. el tráfico. Sí, señor. Así mismo. Yo asumo que es así, ¿no? Es así. El primero arrancó en otro lado y luego movió el tráfico. Estos Llega un pods, momento, espérate, si llega un momento que no puede arrancar pods en otro lado, ¿qué sucede? Por la razón que sea. ocurre lo que estás viendo aquí. Por ejemplo, Longhorn tiene una regla de que tienen que haber 3 réplicas que tienen que correr en 3 nodos distintos. Entonces, estos pods nunca los pudo terminar. Quiere decir que este nodo yo no lo puedo drenar del todo. Como yo no lo puedo drenar del todo, ¿qué yo tendría que hacer? Levantar un cuarto nodo para poder cumplir con la regla que dice tienen que haber por lo menos 3 réplicas en 3 nodos distintos de Longhorn, que es el almacenamiento distribuido. Si la regla no se cumple, no me va a dejar drenarlo. Como no lo puedo drenar, pues lo que voy a hacer es desacordonarlo, porque ya sé que eso no lo voy a poder hacer. ¿Y qué va a pasar? Básicamente, él va a empezar a traerse los contenedores ahora de vuelta y a rebalancear todo. Va a demorar unos minutos, pero los contenedores van a empezar a pasar para acá de nuevo. Él solito se reacomoda usando el controller manager,
que está en el control plane usando lo que se llama el bucle de reconciliación o el reconciliation loop, que básicamente cicla y cicla y cicla y cicla. Estas son las reglas que yo tengo. ¿Eso se está cumpliendo? Sí. ¿Esto se está cumpliendo? No. Ok, a empezar a hacer que se cumpla. Y empiezan a distribuirse las cargas ahora en un rato. Entonces, básicamente... Si no puede cumplir, ¿qué sucede? ¿Ah? Si, Sí, no por se puede, si no se puede cumplir, se destruye. O sea, se hace un crash, como en cualquier otra cosa. O sea, tú obviamente tienes que calcular que tienes los suficientes recursos en workers para las reglas que estás poniendo. Ahora, ahí es donde entra un detalle importante. No me quería ir tan a lo técnico, pero por ejemplo, hay diferentes tipos de deployments. Un deployment es una aplicación básicamente o un servicio. Esos deployments, por ejemplo Dice el otro, si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? este deployment básicamente lo puedo escalar a varias réplicas, ya ustedes lo ven. Algunos que dicen 0 es porque o no están corriendo o corren una vez, arrancan, hacen algo y se cierran. Están los daemon sets. ¿Qué es un daemon set? Un daemon set es un despliegue. Vamos a ver, Longhorn debe ser un daemon set. Ajá. Los daemon sets básicamente son un tipo de despliegue, igualito que los deployments, que son despliegues. Es un daemon set que básicamente te dice, tienes que tener por lo menos uno en cada nodo que tengas. Si yo necesito que Longhorn corra en todos los nodos, yo no vengo y lo pongo como un deployment y luego lo escalo a la cantidad de nodos. Al ponerlo como daemon set, él por defecto va a buscar tener uno en cada nodo. Y en algunos casos, como Longhorn, tiene dos, porque uno es ninguno. Como tiene uno en cada nodo, si se llega a morir uno en el nodo ese, ya no cumple. Entonces, ¿qué hace? Pone dos para tener repuesto. Los stateful sets son despliegues, pero que guardan su datos en almacenamiento persistido. Todo lo que es base de datos, por ejemplo, cuando los despliegas en Kubernetes, se despliegan como stateful sets para usar almacenamiento persistente, para que esos datos se almacenen en algún almacenamiento persistente que los controlas aquí en tus persistent volumes. Hay diferentes clases de storage, Longhorn es una de ellas, están pues las que tú mencionaste, Portworx, y hay distintos. Entonces, básicamente, los replica sets es básicamente lo mismo que un despliegue, solo que también controlas la cantidad de réplicas. El attaché, el provis, el resizer, el snapshot, son diferentes servicios de Longhorn. Si se dan cuenta, cada uno es un servicio distinto, que hace una cosa distinta y todos están en el mismo namespace. Como les expliqué, un namespace es un agrupador lógico que lo que hace es crear un segmento de red para todo lo que vive dentro del mismo namespace, cosa que las cosas que están en distintos namespaces estén aisladas entre ellas. Y los replication controllers, los jobs y los cron jobs, no los vamos a ver ahorita porque es demasiado. Pero básicamente todo lo que vamos a desplegar va a ser un deployment, y lo que son los daemon sets casi siempre son de sistema. Si ustedes despliegan algo de lo que Kubernetes depende, él va a correr como un daemon set. Por aquí tiene que estar el set manager, por ejemplo. Vamos a ver cuál más puede ser un daemon set. Ingress tampoco queda probablemente. No. Vector, sí. Vector es un servicio que nos permite exportar los logs de Kubernetes fuera del clúster, convertirlos y enviarlos, por ejemplo, a S3 o algo por el estilo. Básicamente. Eso es como un syslog. No. Vector es un servicio de la gente de Datadog. Se los voy a dejar también. Vector.dev. Vector es un servicio que agarra y transforma los logs de Kubernetes, ya sean archivos, std o Kafka, los transforma y los pasa, por ejemplo, para S3 o para Elasticsearch o para Prometheus, para que tú luego tus logs los puedas revisar, incluso hacer búsquedas, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente es para tratar y operar los logs. Y también es open source. Y lo creó Datadog y es gratuito y es genial. Acumulación de juventud. ¿No entendí el comentario, Carlos? Ahorita cuando estaban hablando que estaba muy viejo, no es acumulación de juventud. Así mismo. Entonces, básicamente todo esto lo estamos gestionando desde una máquina con
Doku, que era lo que les iba a mostrar hace un rato. Déjenme ver si lo podemos abrir aquí para mostrarles cómo funciona Doku. Suena como Star Wars. Sí. Creo que es este. Creo que es la 221. Sí, es la 221. Entonces, básicamente lo que les decía hace un rato es que lo que nos permite hacer Doku, o sea, que nos facilita los despliegues a Kubernetes. Yo creo mis aplicaciones en Doku. Aquí están. Si en un momento dado quiero ver, por ejemplo, las variables de entorno de una aplicación, vamos a ver cualquiera por aquí que yo sepa que es bastante inocua. Por ejemplo, esta, podemos hacer un docu config show y yo puedo manejar mis variables de entorno aquí. Y además de que manejo mis variables de entorno, por ejemplo, si yo quisiera ver los logs de cualquiera de estas aplicaciones, por ejemplo, yo puedo hacer algo así como docu logs -t y veo los logs de mi aplicación que está corriendo en este momento en Kubernetes. La estoy viendo. Esta aplicación Authenticate App K3S Staging Web, aquí en los deployments, sería en el namespace de Authenticate Staging, sería esta que dice Authenticate App K3S Staging Web. Y nada más tiene una sola réplica, ¿verdad? Por eso aquí en el log solamente veo un color. Pero por ejemplo, si yo acá en Kubernetes tengo esta que dice, por ejemplo, API K3S Staging Web, que tiene 2, yo acá simplemente docu apps list. Vamos a buscar K3S Staging API. La segunda. Sí. Doculogs -t. Aquí ya lo voy a ver en colores distintos. Una me está dando ciertos errores, la otra está esperando a trabajar. O sea, ahorita solamente hay una trabajando y esta en algún momento tuvo algunos errores. Básicamente, lo que me permite Doku es gestionar mis aplicaciones que luego van a ir a desplegarse a Kubernetes de una manera más fácil. Un despliegue en Kubernetes, para que se hagan una idea, aquí les voy a mostrar. El archivo que controla el despliegue de esta aplicación, si yo le doy en editar aquí, este archivo que está aquí, este YAML, no sé si lo logran ver ahí abajo. Déjenme ver si puedo agrandar esto un poquito más. Y, ¿dónde estás? Aquí. Este archivo YAML que está aquí es el que realmente controla ese despliegue. Nombre de la aplicación, los recursos, bla, 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 y cuántas réplicas, y tiene un montón de anotaciones. Cada anotación es como decir un parámetro de configuración. Todo este archivo YAML que está aquí es requerido para yo desplegar mi aplicación. Bueno, en lugar de yo hacer eso, yo básicamente creo la aplicación en Doku y básicamente desde Doku le agrego sus variables de entorno y desde Doku las despliego. Y en este caso no estamos desplegando desde Doku, estamos desplegando por medio de un pipeline de CI/CD, donde el cliente hace git push, el código llega a GitHub y GitHub se encarga de hacer el despliegue en Doku y Doku se encarga luego de ir y arrancar los contenedores en Kubernetes. Si no, pues tienes que sentarte a escribir tus archivos de deployment, todos tus archivos en YAML se llaman manifiestos y utilizas una herramienta que se llama kubectl, que con kubectl es que te vas a encargar de gestionar tu clúster. Entonces, en lugar de estar kubectl, namespace tal, clúster tal, deployment, despliega el archivo tal, pues lo automatizamos un poquito con Doku. Vamos a abrirlo a preguntas para ya ir cerrando. Sorry que no les pude hacer la demo del despliegue, pero más o menos creo que les doy una idea de lo que es Kubernetes. Aquí está mi ingreso. Cada uno de las aplicaciones
tiene su ingreso, porque estas aplicaciones reciben tráfico del mundo. Cada una tiene un service, como le dije, el ingreso maneja la red externa y el service la red El interna. ingreso es el contacto de los pods con el mundo. Del clúster con el mundo, y los services son la red interna o el controlador de red interna privada dentro del clúster de cada servicio. Eso como sale hacia el mundo por NAT, nateado. Esto sale hacia el mundo por el ingreso como un reverse proxy. Kubernetes maneja su propia red. Si te das cuenta, 172.18.220.221. No sé, ya me di cuenta que había algo parecido a lo que tenemos por ahí. Estas son las IP de los nodos. Estas básicamente son las IP de los nodos. Si se dan cuenta, está la 221. Es la IP del nodo de Doku, que es en este momento es el ingreso. Y en services, las IPs ya son privadas, 10.4.3.20, 10.4.3, 10.4.3, 10.4.3. Si cambias a otro servicio... ¿Hay algún estándar que use Kubernetes en cuanto a IPs internas? ¿Perdón? ¿O tú lo defines? ¿Perdón? Kubernetes internamente. Las redes internas de Kubernetes las define Kubernetes. Las puedes definir, sí las puedes definir si tú quieres, pero en general las define Kubernetes. No, pero, o sea, siempre tiene como, vamos a suponer, un 10.43 en este caso. Ajá. Si tú lo dejas que él lo escoja, siempre va a escoger el mismo rango. No. Como él lo determina, como dice el otro, como le da la gana. Sí, señor. Ajá, pero ese como le da la gana, ¿cómo es? Obviamente tiene un probe y el probe se fija que no estés usando ese segmento y allá va. Ok. A ver, preguntas. ¿Quién tiene más preguntas? Hay 1.000.000 de preguntas seguramente. Kubernetes puede ser muy simple o puede ser básicamente magia negra. Depende hasta dónde te metas. Pero a ver, preguntas. Ok, una cosa importante que no les dije. ¿Cómo yo conecté Lens? ¿Cómo lo conecté al clúster de Kubernetes? Se utilizan unos archivos que se llaman kubeconfigs. Yo aquí tengo los kubeconfigs. Por ejemplo, de ese cliente. Aquí está el kubeconfig y el kubeconfig es un archivo que me permite conectarme al clúster y tiene unas llaves unos certificados específicos que son los que abren la conexión al clúster. ¿Todo el mundo usa el mismo kubeconfig? No. Kubernetes tiene lo que se llama RBAC, RBAC, Role Based Access Control, control de acceso basado en roles, y uno aquí crea las diferentes cuentas de acceso, los roles, los cluster roles, y vas manejando tus usuarios usando roles. Entonces, básicamente puede ser que yo te dé un archivo kubeconfig que te va a permitir manejar nada más un solo deployment en un solo namespace para que tú solo toques lo tuyo. Puede ser que te dé un rol que te permita manejar los deployments y manejar los almacenamientos. Puede ser que te dé un rol que te permita hacer todo. Y otro punto importante son los Helm charts. Los Helm charts, como los dije hace un rato, los Helm charts son recetas ya preestablecidas. Ahorita no sé por qué no hay ninguna aquí. Son básicamente recetas preestablecidas que puedes utilizar para desplegar tus aplicaciones, o puedes incluso hacer un deployment que en lugar de hacerlo como un deployment, lo haces como un Helm chart y lo despliegas como un Helm chart. Son recetas preestablecidas. Ahorita no hay ninguna porque no le tengo conectado ningún repo del cual jalar mira, ahí se cargaron, ¿ven? Pero estos repos de Bitnami ya ninguno funciona. Ya Bitnami se volvió closed source y ya esto no es gratis. Pero básicamente tú le conectas un repositorio en el que tienes tus Helm charts y aquí te lo dice. Por ejemplo, es una herramienta para ejecutar workflow, tal. Instalar, plup, y te queda instalado tu cuestión. Por ejemplo, déjame ver si están los de Prometheus por aquí. Por ejemplo, un WordPress. ¿Quieres desplegar un WordPress en Kubernetes? Instalar. Allá fue. ¿Quieres instalar Vault, que es un servicio de HashiCorp para guardar secretos? Una herramienta de Enterprise para guardar secretos y datos sensibles. Book install. Y queda instalado por medio de un Helm chart directamente en tu clúster. Y aquí, bueno, aquí vemos algo de la vida de los cantidad de pods, la memoria CPU. ¿De verdad no hay ninguna pregunta?
Yo tengo una. ¿Cómo hiciste la parte de el despliegue de agentes? ¿Cómo los configuraste para el tema de cómo lo hosteaste con ¿Cómo los hacía clusters de Kubernetes? ¿A qué Los te refieres? agentes de OpenCloud, los agentes de OpenCloud, ¿cómo lo tienes desplegado? No uso OpenCloud, yo uso una herramienta que se llama OpenCode, que OpenCode te voy a mostrar. No te puedo mostrar ahorita cómo tengo desplegado, porque el laboratorio en el que tengo eso no estoy en esa red, tendría que cambiarme de red y todo. La red del laboratorio de mi casa está totalmente aislado. Yo uso OpenCode.ai. OpenCode es de hecho lo tengo instalado aquí localmente y también lo puedo correr desde la terminal. OpenCode. Básicamente, no lo tengo instalado en esta máquina. Déjame ver una cosa. No, falta la N, creo que escribiste mal el Ok, comando. aquí ya me pegué. La N. Sí, Ajá. aquí ya me pegué a otra máquina. Por ejemplo, OpenCode lo puedes correr en la terminal también. Hola. Y aquí abajo están los modelos que estás utilizando. En este caso estoy usando BigPickle, que ellos lo dan gratuito. Lo puedo poner en modo plan o en modo build. Le digo hola. Ahí tengo diferentes modelos, Postgres Performance, WP Security. Tengo diferentes agentes que he ido preparando. Entonces ahí me dijo hola, estoy listo para trabajar tu control web panel, porque tenían el otro agente. Entonces, bueno, OpenCode, tú puedes desplegarlo, que puedo ayudarte y bla, bla, bla. Entonces, OpenCode lo puedes desplegar con Docker y básicamente él corre dentro de un contenedor y como hay una imagen de Docker para correrlo, básicamente hice un despliegue a Kubernetes en vez de a una máquina con Docker, usando esta imagen. El GHCR es el Docker Hub, donde están todas las imágenes oficiales de la mayoría de los proyectos que tienen imágenes oficiales en Docker. Anomaly es la compañía que hace OpenCode y este es el nombre de la imagen. Entonces, básicamente aprovechándome de esta imagen, levanté, ¿cómo se llama? Levanté OpenCode, varias instancias de OpenCode, cada una en un namespace, y ahí mismo las escalo, etcétera, 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 para poner agentes a correr. Y los agentes los creas en OpenCode. O sea, en OpenCode crear un agente, te lo voy a mostrar. Un agente en OpenCode, déjame mostrártelo acá que es más fácil. En tu carpeta .config OpenCode, en la carpeta de, aquí no tengo agentes. Déjame pegarme a la instancia en la que estaba en antes. Mueve. cd.config OpenCode agents, aquí. Tus agents no son más que un archivo de Markdown. Por ejemplo, el de WP Security es un archivo de Markdown que tiene todas las condiciones de la gente. ¿Qué hace, qué no hace? Aquí está. Tiene acceso a leer, a escribir, a editar, a usar bash, a hacer grep, a hacer glob. ¿Qué hace? WordPress Core File Integrity Checking, y hace esto, y hace lo otro, y hace aquí, y hace allá. Y tiene algo de comandos y de cosas que va a utilizar. Y básicamente la gente es un archivo, lo pasas de un lado para el otro. Entonces, básicamente lo que hice fue desplegar OpenCode en vez de en una máquina virtual, en contenedor. Lo escalo a 10, por ejemplo, en Kubernetes, y tengo un script que les pasa tareas. Entonces le dice a uno de esos 10 agentes, hey, tú me revisas este website, tú este, tú este, tú este, tú este y tú este. Y mando a revisar, por ejemplo, 10 websites WordPress a la vez, o 20 o 30 o 50, y le pongo una cola. Tú tienes 5, tú 5, tú 5, tú 5. Y los mando a revisar. Y es como lo hacemos, básicamente. No sé si eso más o menos te da un hilo de dónde jalar. Sí, me da la idea. Roberto, Dígame. desde un punto de vista de gestión de seguridad, nos Ajá. contratan para revisar esta infraestructura. ¿Cuáles son los puntos que deberíamos ver en tema de disponibilidad, integridad y demás? ¿De Kubernetes te refieres? Sí, sí, hay una instalación de esa, te piden que hagas una opinión de seguridad, ¿dónde tendríamos que mirar? Bueno, básicamente lo primero que uno mira en Kubernetes es acceso,
como les dije, o sea, más, obviamente tienes que hacer una revisión estándar de red, porque los nodos de Kubernetes, ya sean del plano de control, si tú los controlas o si te los da el proveedor de cloud, y los nodos de Kubernetes como tal, no son más que servidores, así que ahí hay que hacer primero una revisión básica de red, obviamente, que se estén cumpliendo con las normativas o las buenas prácticas de red, por ejemplo, usando un framework como el Mitre Attack, por ejemplo, puedes hacer unos escaneos de red, es lo primero. Dentro del clúster de Kubernetes, ir a mirar el RBAC, el Role Based Access Control, quién tiene acceso a qué, quién tiene acceso por medio de los kubeconfig, quiénes tienen estos roles, y cuando ya los trabajas sobre cloud, este tipo de controles de permisos los manejas ya con el Interactive Access Management, con el IAM de AWS, con el equivalente en Azure, con el equivalente en Google. Ya casi todos le dicen igual. Sí, casi todos usan exacto el concepto de IAM, pero básicamente de IAM, pero básicamente vas a ver permisos, es lo siguiente que vas a ver. Y lo otro que vas a ver, Y si quisiera usar un agente de inteligencia artificial para eso. por supuesto, lo usamos. Es algo que hacemos, pero por ejemplo, Eduardo, ahorita que mostré, aquí vamos a esperar que cargue un segundo Lens, déjame ver si puedo volver a entrar al clúster. Si te diste cuenta, yo tenía las aplicaciones separadas por namespaces. Es bien importante tener cada servicio. No es obligatorio, lo puedes hacer mal y Kubernetes no se va a meter contigo, Pero pero después cuando quieres administrarlo es otra historia. el tema de los namespaces es muy importante porque el aislamiento entre servicios y aplicaciones lo logras a nivel de namespaces. También, obviamente, si tienes un clúster que lo tienes en multiregión, sobre todo a nivel de cloud, obviamente las prácticas básicas de las VPC, los Virtual Private Cloud. Es como que el namespace, guardando las proporciones, fuera una VLAN. El namespace es lo mismo que una VLAN, es un agrupador lógico de aplicaciones, como así como la VLAN es un agrupador lógico de redes, ¿no? Básicamente, igualito que tienes los Virtual Private Cloud en AWS, Carlos, que te tengo por aquí, Carlos Solís, ¿cómo es que se llaman los Virtual Private Cloud en Azure? Net- ¿Perdón? Virtual Network. Exacto. Los Virtual Private Cloud o los Virtual Networks en VPNet. Azure. Ajá, los VPNet y los equivalentes en Google. No he usado Google Cloud nunca, jamás. No sé por qué. También le dicen VPC. También le dicen VPC. Bueno, básicamente la misma auditoría de seguridad que harías, Eduardo, a nivel de VPC, a nivel de red, a nivel de permisología, con IAM lo tienes que hacer para un clúster de Kubernetes, y de ahí a nivel de, ¿cómo se llama? A nivel de namespaces para el aislamiento entre servicios, y muy importante, que no lo mencioné, el clúster de Kubernetes trabaja con contenedores, esos contenedores todos nacen a partir de una imagen. Esa imagen se guarda en algún lado. Se guarda en lo que se llama un Docker Registry, que digamos, el más común o conocido es el Docker Hub, pero el Docker Hub utiliza imágenes públicas. Muy poco hay de imágenes privadas ahí, a menos que tú tengas tu sección privada en el Docker Hub, pero también está el Elastic Container Registry en AWS. No sé cómo se llama. Azure Azure Container Registry en Azure te permite manejar imágenes de tus contenedores en esos registros que son privados. Y esto es importante por el tema de cadena de suministro. Tú tienes que tener un control de las imágenes porque a partir de las imágenes arrancan tus contenedores. Si viene una imagen envenenada, pues tienes un problema. Y lo último sería pues el manejo de todo lo que es los secretos. Si la aplicación requiere que estás desplegando o el servicio que estás desplegando requiere de secretos, los secretos deben estar guardados como les dije, en un gestor de secretos. Por ejemplo, está en AWS está el AWS Secrets Manager, sería el gestor de secretos de AWS. En Azure también hay un gestor de secretos. ¿Cómo se llama el de Azure?
Key Vault. Perdón. Key Vault. Ok, en el Key Vault de Azure es para administrar los secretos. También si quieres un servicio